Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. Matador, matador, matador. Me dicen el matador, me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano, espero mi final. Matador, matador, matador. Viento de libertad, sangre combativa. En los bolsillos del tiempo la vieja herida. De pronto el día se me hace de noche, murmullos, corridas y el golpe en la puerta. Llegó la fuerza policial. Matador, 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 ¿dónde estás, matador? Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh.
Bueno, voy a admitir a los que restan ingresar y cuando quieras, Alberto, yo les doy el ok. Ahí están ingresando todos. Okay. Lo de la Fundación de Dieta. Avísanos, Diego, nada más cuando arrancamos, ¿sí? Bien, estamos. Nada más. Cuando quieran. Ok. Hola, hola. Muy buenas noches, doctor Barry. Muy buenas noches a todos. Y primero de todo, lo que le queremos decir es agradecerles su tiempo, ya que van a escuchar la locución del doctor Barry, que es un investigador que hace 40 años dedica su vida al esfuerzo y al estudio de la inflamación celular y su resolución. Yo deseo que disfruten y que aprovechen esta oportunidad de tener a un profesional de semejante calidad y capacidad. Y les quiero comentar que las charlas de este tipo de características se van a dictar durante 8 meses, una por mes. Los dejo con el doctor Barry y espero que disfruten de esta charla y esta disertación. Barry, Alberto wanted to say thank you so much for your time. He really appreciates your time today. And he's telling the audience that it's a pleasure to have you, knowing that you've been researching cellular inflammation for over 40 years. And he's also telling the audience that we'll be having these monthly meetings for 8 months. And is asking everybody to please enjoy the presentation. Well, first of all, I'd like to thank Alberto for that very, very kind introduction. Muchas gracias, Alberto, por la amable introducción, presentación. And what we'll try to do in these next 8 lectures is to go into what I believe may be the most exciting aspect of biotechnology in the last 40 years. Mm-hmm. Sorry, can you repeat that? Oh, what we'll try to do in these next 8 lectures is to give an overview of a very new and exciting part of biotechnology that will have dramatic impact, I believe, on the future of medicine. Uh-huh. Lo que haremos durante estos próximos 8 meses es hablar de un aspecto muy interesante de la biotecnología que tendrá un impacto muy importante sobre el futuro de la medicina. And I hope you will agree after these lectures. Y espero que después de estas presentaciones estén de acuerdo conmigo. So shall we start? Yep. All right. The title of this first lecture is Understanding Cellular Senescence. It's a Sí, el tema de esta primera presentación es entender la senescencia celular. It's a new understanding of the relationship of diet, chronic disease, and aging. Es entender la relación de la dieta, la enfermedad crónica y el envejecimiento. When we think of inflammation, we think of something that's evil. Cuando pensamos en la inflamación, pensamos en algo malo, malvado. That's a cause of many chronic disease states. Que es la causa de muchas enfermedades crónicas. And this was a Time magazine article in the United States nearly 15 years ago. Y esta es la tapa de la revista Time de Estados Unidos de hace 15 años. Talking about the secret killer. Hablando acerca de el asesino secreto.
the surprising link between inflammation, heart attacks, cancer, Alzheimer's, and other diseases. La sorpresiva relación entre la inflamación, el cáncer, los infartos, la enfermedad de Alzheimer. You might think that if we could stop inflammation, we would cure every chronic disease. Y quizás nos haga pensar que si podemos detener la inflamación, podemos curar cualquier enfermedad. That would be the wrong assumption. Pero eso sería equivocado. Because in reality, we need a zone of inflammation. Porque en realidad necesitamos una zona de inflamación. If we have too little of an inflammatory response, Si tenemos una respuesta inflamatoria pequeña, our body becomes a sitting target for microbes. nuestro cuerpo se convierte en un objetivo para los microbios. Our physical injuries would never heal. Y nuestras lesiones nunca se curarían. But if we have too much of an inflammatory response, Pero si tenemos una respuesta inflamatoria demasiado grande, the body begins to attack itself. el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo. The goal of medicine in the future is keeping inflammation in a zone. El objetivo de la medicina del futuro es mantener la inflamación dentro de una zona. Not too high, but not too low. No tan alta, pero tampoco tan baja. So let's take some of the complexities of inflammation and try to reduce it to more simple concepts. Entonces tomemos la complejidad de la inflamación y reduzcámosla a dos conceptos simples. Inflammation does cause damage, La inflamación causa daño, but the resolution of inflammation is required for healing. pero la resolución de la inflamación es requerida para la curación. Oops. I hit the wrong button there. Let's see. Maybe the right arrow or That's what I'm hitting. And well, let's basically try. We were doing so well. yeah, or maybe stop sharing and share again. What do you think? Let's try that. Mm-hmm. Okay. And I will now go back to share. Mm-hmm. Okay, we're back. Can you see that little thing at the top, that black line? The black Did I line. move it? Yeah. Oh, let's move it so hopefully it's out of the way. Yeah. All right. Mm-hmm. It's still kind of not working. Oh, well, I'll just go this way. Now. I don't know. Yeah, what happened here? We were If doing you so click- well. If you click on escape, do you have a button that says escape? Yep, we got that right there. That doesn't work. Let's go back and start again. Yep. And Estamos teniendo unos problemitas técnicos, ya lo vamos a resolver. okay, I'll stop the share Ujú. and we'll try it again. Okay, darn it. Okay, share screen. Okay. Okay, now we're ready to go. So the question becomes, if inflammation causes damage, what controls healing? Entonces, si sabemos que la inflamación causa el daño, ¿qué controla la curación? It turns out it's what's called the resolution response. Ujú. Eso se le llama la respuesta de resolución. This is far more complex than simply inflammation. Esto es mucho más complejo que simplemente hablar de inflamación. When you get an injury, and there are many types of injuries the body can experience, Ujú. Cuando tenemos una lesión, y hay muchos tipos de lesiones que el cuerpo puede experimentar, you'll have acute inflammation. tendremos una inflamación aguda. This is the type of inflammation described by the ancient Romans: pain, Ujú. swelling, Ujú. redness. Es el tipo de inflamación que describían los antiguos romanos, ¿sí? Dolor, inflamación, enrojecimiento. And these are driven by certain hormones, in particular eicosanoids and cytokines. Estos son
dirigidos por ciertas hormonas llamadas eicosanoides y citoquinas. 2 years ago, nobody knew what a cytokine was. Hace 2 años nadie sabía lo que era una citoquina. Today, everyone does Hoy todos lo sabemos, because of COVID-19. por el COVID-19. The complications of COVID-19 come from a cytokine storm. Las complicaciones del COVID-19 provienen de una tormenta de citoquinas. And if that cytokine storm is not resolved, basically it results in death. Y si esa tormenta de citoquinas no es resuelta, básicamente eso lleva a la muerte. To prevent that, we have buried deep in our genes is what I call the resolution response. Para resolver esto o para detener esto, tenemos en lo profundo de los genes lo que yo le llamo la respuesta de resolución. It's a complex series of events that reduce, resolve, and eventually repair the damaged tissue. Es una serie de eventos complejos que reducen, resuelven y reparan la lesión. And if they're done successfully, the organ heals. Y si esto se hace de manera exitosa, el órgano se cura. It's as if you've turned back the hands of time. Es como retroceder en el tiempo. Now, there are many types of inflammation that can cause, many types of injuries that can induce inflammation. Entonces, hay muchos tipos de lesiones que pueden inducir la inflamación. They could be microbial invasions, Invasiones microbianas, external injuries, lesiones externas, internal injuries, lesiones internas, surprisingly, your diet, la dieta, sorprendentemente, a leaky gut, el intestino permeable, oxidative stress, estrés oxidativo, surgery, la cirugía, a wide number of drugs, una cantidad muy amplia de medicamentos and many stressors we're exposed to on a daily basis. y muchos agentes de estrés a los que estamos expuestos diariamente. Metabolic stressors, genetic stressors, exercise, De origen metabólico, genético, el ejercicio, pollution, toxins, and emotional stressors. ¿sí? La contaminación, exposición a toxinas e inclusive emocionales. All of these cause inflammation. Todos ellos causan inflamación. And when you look at this list, you scratch your head and say, it's amazing that we're still alive. Y cuando miro esta lista, ¿no? Me agarro la cabeza y pienso, es increíble que aún estemos vivos. So the reason we're alive is because of an active resolution response. La razón por la cual estamos vivos es porque tenemos una respuesta de resolución activa. The resolution response is quiet. It's quiescent. La respuesta de resolución es algo que está, digamos, callado. Until inflammation coming from injuries turn it on. Hasta que la inflamación proveniente de lesiones la encienden. And when it's turned on, it's a very complex orchestrated series of hormonal and metabolic actions needed for healing. Y cuando se enciende es un orquestamiento muy complejo de hormonas, hormones and metabolic actions. De hormonas y acciones metabólicas. But the important part is that each step of this critical resolution response can be blocked by poor dietary choices. Pero lo que es importante saber es que cada uno de estos pasos de respuesta de resolución pueden ser bloqueados por la dieta. So what happens if this resolution response is blocked? Entonces, ¿qué sucede si esta respuesta de resolución está bloqueada? Well, we have the injury. Tenemos la lesión. And that causes acute inflammation. Y esto causa una inflamación aguda. But if the resolution response is blocked, we will not have healing. Pero si la respuesta de resolución está bloqueada, no obtendremos la curación. So what happens to the inflammation induced by the injury? Entonces, ¿qué pasa con la inflamación inducida por la lesión? It now becomes chronic unresolved inflammation below the perception of pain. Ahora se convierte en una inflamación crónica no resuelta que está por debajo del nivel de percepción. You can't feel it, No la podemos sentir,
but it's causing ongoing damage in every tissue in your body. pero está causando un daño en cada tejido de nuestro cuerpo. And that damage ends up either being scar tissue or fibrosis, Y ese daño puede transformar una fibrosis or turning cells into senescent cells. o convertir a las células en células senescentes. In either case, you speed up the development of chronic disease. En cualquiera de estos casos, estamos acelerando el desarrollo de la enfermedad crónica. A fibrosis, we understand. La fibrosis la entendemos. It's scar tissue. Es un tejido endurecido. When you have atherosclerosis, you have scar tissue inside the heart. Cuando tenemos arteriosclerosis, tenemos ese tejido endurecido dentro del corazón. When you have chronic obstructive pulmonary disease, you have scar tissue in the lungs. Cuando tenemos enfermedad obstructiva del pulmón, tenemos ese mismo tejido endurecido dentro del pulmón. When you have scar tissue in the kidneys, you have kidney failure. Cuando tenemos este mismo tejido en los riñones, tenemos una falla en los riñones. 3 very different diseases, but they all emanate from the same spot, a blocked resolution response. 3 enfermedades muy diferentes que vienen de una respuesta de resolución bloqueada. But what exactly is cellular senescence? ¿Pero qué es exactamente la senescencia celular? It was first observed nearly 60 years ago. Se lo observó por primera vez alrededor de 60 años atrás. And it really didn't cause much interest in the scientific community. Y no hubo mucho interés por parte de la comunidad científica en ese momento. It seemed to be an artifact of tissue culture. Of tissue? Tissue culture. Era como un tema de tejidos. But now we know cellular senescence is the underlying cause of every chronic disease. Pero ahora sabemos que la senescencia celular es la causa subyacente de todas las enfermedades crónicas. And if we either stop cellular senescence or reverse the consequences, si detenemos la senescencia celular o revertimos su acción, you have a totally new way of practicing medicine. tendremos una manera completamente distinta de practicar la medicina. Because senescent cells are really transformed cells. Porque las células senescentes son en esencia células transformadas. They're also immortal cells, Son también células inmortales, which means in many ways they're like cancer cells. que de muchas maneras son como parecidas a las células del cáncer. But instead of uncontrolled growth, they generate increased levels of inflammatory mediators. Pero en vez de un crecimiento descontrolado, generan niveles altos de inflamación. And these are primarily cytokines. Y son primeramente las citoquinas. Under normal conditions, senescent cells are removed if you have a strong immune system. En condiciones normales, y si tenemos un sistema inmune fuerte, podemos quitar esas células senescentes. But as we age, our immune system gets weaker Pero a and medida, tends to ignore them. pero a medida que envejecemos, nuestro sistema inmune se hace más débil y tiende a ignorarlas. And as a consequence, they begin to build up in every organ in your body. Y como consecuencia se empiezan a acumular en cada órgano de nuestro cuerpo. And this is the driving force for developing chronic disease. Y esto es un conductor del desarrollo de la enfermedad crónica. And what chronic diseases in particular are driven by cellular senescence? Las enfermedades crónicas son impulsadas por la senescencia celular. Well, let's start with obesity, Empecemos con la obesidad, because fat cells are the breeding grounds of senescent cells. porque las células grasas son las que alimentan la senescencia celular. And the more fat cells you have on the body, the more you're basically increasing the levels of cellular senescence in the body. Y cuantas más células grasas tengamos en el cuerpo, más estaremos aumentando la senescencia celular. This is why obesity is connected to so many chronic disease states. Es por eso que la obesidad
está conectada a tantas enfermedades crónicas. Things like prediabetes Enfermedades como la prediabetes or diabetes itself, o la diabetes en sí, or hypertension and cancer, la hipertensión, el cáncer or fatty liver disease, o el hígado graso, autoimmune diseases, enfermedades autoinmunes, neurodegenerative diseases, enfermedades neurodegenerativas, bone disease, enfermedades kidney de disease, los and huesos, heart disease. de los riñones, del corazón. You're probably sitting back and saying, that's virtually every disease known to mankind. Me siento y me pongo a pensar, digo, esas son casi todas las enfermedades que conocemos. And you would be correct. Y estaríamos en lo correcto. And the driving force is an increased growing population of senescent cells throughout the body. Y la causa es el crecimiento de células senescentes en el cuerpo. Now, why we go through this aspect? Because senescent cells are either caused by the diet or can be removed by the diet. Hablamos de esto porque las células senescentes pueden ser causadas por la dieta o quitadas por la dieta. We're not looking for a diet to lose weight. No estamos buscando una dieta que nos haga perder peso. We're looking for a diet that can reprogram the immune system to remove senescent cells. Estamos buscando una dieta que nos ayude a reprogramar nuestro sistema inmune para quitar esas células senescentes. And if you can find the right diet, what you have is an agent that can slow down aging, if not actually reverse it. Y si lo hacemos, tendremos un agente que puede ralentizar el envejecimiento, sino revertirlo. And I hope this you can see the slide here, but it starts with the diet. Todo comienza con la dieta. Because the key factor that controls cellular senescence is a very powerful gene transcription factor called Ampk. Porque lo que afecta a la inhibición de las células senescentes es el gen de transcripción Ampk. It controls the metabolism inside every cell in your body. Controla el metabolismo dentro de cada célula del cuerpo. And if your diet is inhibiting Ampk, you start to develop metabolic dysfunction. Y si la dieta está inhibiendo la AMPK, empezamos a generar una disfunción metabólica. Like gaining weight. Como por ejemplo aumentar de peso. It gives rise to new levels of inflammation. Y esto da lugar a nuevos niveles de inflamación. This causes damage to your DNA. Esto causa daño a nuestro ADN. The damage to your DNA causes more cellular senescence, Y el daño al ADN causa más senescencia celular, which causes age-related chronic disease, lo cual causa enfermedades crónicas relacionadas con la edad, leading to a reduced health span. y esto finalmente nos conduce a una reducción de nuestro lapso de salud en la vida. Health span is defined as longevity minus years of disability. El lapso de salud se lo define como la longevity. Yes, longevity minus the years of loss to chronic disease. Sorry, minus the years of chronic disease. Of disability caused by chronic disease. Entonces, el lapso de salud se lo define como la longevidad menos los años de enfermedad crónica. For example, in America, the average lifespan is now 79 years old, not 79 years. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora el lapso de vida está alrededor de los 79 años de edad. However, the average health span is only 63 years. Pero el lapso de salud es de 63 años. And you can see from the slide also, as you develop more cellular senescence, you start to speed the cycle up. Entonces, como vemos en este diagrama, a medida que aumenta la senescencia celular, aceleramos este ciclo. So to treat age-related chronic diseases, entonces, para tratar las enfermedades
crónicas relacionadas con la edad, you need to remove senescent cells from the body. necesitamos quitar las células senescentes del cuerpo. You don't need drugs to treat the symptoms. No, You have to remove the underlying cause. no necesitamos drogas para tapar el síntoma, necesitamos quitar la causa subyacente. And this is why, to stay young, you have to kill the zombie cells. Es por eso que para permanecer jóvenes necesitamos matar las células zombies. Now, you're probably thinking this is not a very good definition of a scientific statement. Dice, y estarán pensando que esto no es una buena definición de un término científico. But it came from Nature magazine, the premier medical magazine in the world today. Pero viene de la revista Nature, que es la más importante en medicina hoy. Because in many ways, senescent cells can be considered to be zombie cells. Porque de alguna manera las células zombies pueden ser consideradas como, las células senescentes pueden ser consideradas como células zombies. So what exactly are zombie cells? Entonces, ¿qué son exactamente las células zombies? They're senescent cells that turn nearby normal cells into new senescent cells. Son células senescentes que transforman a otras células nuevas en células senescentes también. Just like a very bad Hollywood movie. Así como una película de Hollywood bien mala. The zombies turn other people into zombies, and soon the world is overpopulated with zombies, and we have an apocalypse. Sería que los zombies, ¿sí?, atacan a otras personas, los transforman en zombies y se convierte en el apocalipsis. What you're really seeing is a metastatic spread of senescence to other organs in the body. Lo que estamos viendo es una propagación metastásica de células senescentes. And the number of zombie cells in an organ is strongly associated with aging. Y el número de células senescentes en un órgano, en los órganos, sí, están muy relacionadas al envejecimiento. Because the inflammation these zombie cells send out lead to aging of the immune system. Porque las células zombies que se envían a los que generan esta inflamación, esto afecta el sistema inmune. As we age, we see higher and higher levels of inflammation in the body. A medida que envejecemos, tenemos más y más altos niveles de inflamación en el cuerpo. At the same time, we see a weakening of the immune system that would otherwise normally remove these zombie cells. Y al mismo tiempo vemos un debilitamiento del sistema inmune que en otro momento podría quitar estas células zombies. Now, reducing the damage caused by the zombie cells, there are many ways. Para reducir el daño causado por las células zombies, hay varias formas. Perhaps you can use what are called Synomorphic Drugs. Quizás podrían usar lo que se conocen como medicamentos xenomórficos. These are drugs that reduce inflammation. Son medicamentos que reducen la inflamación. This could be an aspirin, Podría ser una aspirina, a non-steroidal anti-inflammatory drug. una droga antiinflamatoria. It could be corticosteroids. Podrían ser esteroides corticoides. It could be monoclonal antibodies. Podrían ser anticuerpos monoclonales. They reduce inflammation, but they do nothing to improve the resolution response. Reducen la inflamación, pero no hacen nada para mejorar la respuesta de resolución. The next level would be developing what are called senolytic drugs. El siguiente nivel sería el desarrollo de medicamentos senolíticos. Senolytic means senescence, and lytic meaning kill. Seno, sí, senil significa senescente y lytic es matar. But these are usually drugs which are a combination of cancer drugs. Pero estas son drogas que generalmente son una combinación de drogas para el cáncer. And giving cancer drugs to people is probably not the best way to live a longer and better life. Darle medicamentos para el cáncer a un paciente no lo llevará a una vida larga y sana. Now, the holy grail of removing senescent cells is to reprogram the immune system.
Sería que el santo grial, ¿sí? De la respuesta de resolución o de cómo reprogramar el sistema inmune es a través, you said senolytic nutrition? No, in terms of, but this is what you might call senolytic nutrition. Sí, esto es lo que le llamaríamos la nutrición senolítica. We're using nutrition to reprogram the immune system to kill the zombie cells. Estamos usando la nutrición para reprogramar el sistema inmune para matar las células zombies. And the central player of senolytic nutrition is this gene transcription factor I described earlier called Ampk. Y el jugador central en esta nutrición senolítica es la Ampk. It's the master switch for our metabolism, Es el interruptor maestro de nuestro metabolismo, including the metabolism of our immune system. incluyendo el metabolismo de nuestro sistema inmune. Unfortunately, Ampk activity decreases with age. Desafortunadamente, la actividad de la Ampk va bajando con la edad. That's why we start developing age-related chronic diseases. Es por eso que empezamos a desarrollar enfermedades crónicas relacionadas a la edad. But the good news is that Ampk is under robust dietary control. Pero la buena noticia es que la Ampk se encuentra bajo un control dietario importante. And therefore, there's the potential. Y por lo tanto, existe un potencial. The potential to use our diet as a drug. Tenemos el potencial de usar nuestra dieta como si fuese un medicamento. To increase the activity of Ampk, Para aumentar la actividad de la Ampk, to remove senescent cells, para quitar las células senescentes, to slow down the aging process, para ralentizar el proceso de envejecimiento and to increase our health span. y para aumentar nuestro lapso de salud. And which chronic diseases? Sorry. And which chronic diseases can be affected? ¿Y qué enfermedades crónicas pueden ser afectadas? All those I showed in the earlier slide. Todas las que mostramos en el slide anterior. And the reason Ampk can do this because it's the master regulator of our immune system. Y la razón por la cual Ampk puede hacer esto es porque es el regulador maestro de nuestro metabolismo. And our metabolism. Y nuestro metabolismo. And this slide just shows just a few of the functions that happen when you activate Ampk by the diet. Aquí se muestran algunas, solo unas pocas de las funciones que suceden cuando activamos Ampk. You turn down the overproduction of cytokines. You're saying what activate when you activate Ampk? Yes. Yes. Sorry, repeat the last part. Yes. When you activate Ampk, they turn down the overproduction of cytokines. Sí, se reduce, cuando activamos Ampk, se reduce la sobreproducción de citoquinas. You increase the activity of the immune system. Activamos, incrementamos la actividad del sistema inmune. You lower blood sugar levels. Bajamos los niveles de azúcar en sangre. You lower cholesterol levels. Bajamos los niveles de colesterol. You start burning fat faster. Empezamos a quemar grasa más rápido. You make new mitochondria. Generamos nueva mitocondria. If there was ever a magic drug, it would be Ampk. Si alguna vez existió una droga mágica, sería la Ampk. But we have the ability, as I hope you will agree at the end of these lectures, of using our diet to activate Ampk, a drug that has no side effects. Y tenemos la oportunidad, y espero que a lo largo de todas estas charlas estén de acuerdo conmigo, de que a través de la activación de la Ampk podemos restaurar nuestro sistema inmune. And why Ampk is key to removing these senescent cells ¿Y por qué la Ampk es la clave para quitar estas células senescentes? it controls our metabolism, Controla nuestro metabolismo, it controls inflammation, controla la inflamación, it controls the immune system, controla el sistema inmune and controls the activity of our stem cells
to replace damaged cells with new, younger cells. Y controla las células madres para reemplazar las células dañadas por otras nuevas. And this is how it does it. Y de esta manera lo hace. And you're probably looking at the slide saying, I don't get it. Y quizás miremos esta imagen y digamos, no lo entiendo. Everything seems to be under control, and they're talking to each other. Parece todo bajo control y que se comunican entre sí. That black box in the slide is the interior of the cell. Ese recuadro negro es el interior de la célula. And we can use things outside that black box, our diet, Y podemos usar cosas fuera de este recuadro negro, nuestra dieta, to activate the resolution response, para activar la respuesta de resolución. which then activates AMPK, Y después activa la AMPK, that allows us to retake control of what's happening inside every cell in our body. y nos permite retomar control de lo que está sucediendo en cada célula de nuestro cuerpo. And we do it correctly. What is the end result? Y si lo hacemos correctamente, ¿qué sucede? It's an increased health span. Es un lapso, lo que sucede es la consecuencia es un lapso de salud más largo. And AMPK can be optimized by senolytic nutrition. La AMPK puede ser optimizada por la nutrición senolítica. And that's a powerful statement. Y eso es una afirmación muy importante, muy poderosa. Because if you can activate AMPK, it has great therapeutic benefits. Porque si podemos activar la AMPK, tiene enormes efectos terapéuticos. And nutrition has zero toxicity. Y la nutrición tiene cero toxicidad. You define a therapeutic index of a drug as being its efficacy, does it work? Definimos el índice terapéutico de una droga definiendo primero eficacia, ¿funciona? Divided by its toxicity. Dividido por su toxicidad. This is called the therapeutic index of any drug. Esto sería el índice terapéutico de cualquier droga. Some drugs, like cancer drugs, have a terrible therapeutic index. Algunas drogas para el cáncer tienen un índice terapéutico malísimo. But food has no toxicity. Pero la comida no tiene toxicidad. So any efficacy divided by zero is a very big number. Entonces, la eficacia dividida por cero tiene un índice terapéutico muy alto. But that food has to be used like a drug, being taken at the right dosage at the right time. La comida también debe tomarse como una droga a la hora correcta y en la dosis indicada. And there are 3 control points that diet can basically affect the activation of AMPK. Y hay 3 puntos de control que pueden controlar la activación de la AMPK. And we'll talk about each of these parts of the resolution response in later lectures. But in summary, the zone diet reduces the activation of nuclear factor kappa B. Y hablaremos de estos 3 componentes en más detalle en las próximas charlas, pero en esencia la dieta de la zona reduce el factor nuclear kappa beta, la activación del factor nuclear kappa beta. And when you do that, you reduce cytokines and you reduce eicosanoids. Y cuando hacemos esto, reducimos citoquinas y eicosanoides. That's why the zone diet is an anti-inflammatory diet. Por eso que la dieta de la zona es una dieta antiinflamatoria. But you also need omega-3 fatty acids. Pero también necesitamos los ácidos grasos omega 3. Because they are the building blocks, the hormones that control the immune system. Que serían los pilares que controlan el sistema inmune. And you also need levels of polyphenols. Y también necesitamos niveles de polifenoles. These are the chemicals that give fruits and vegetables their color. Estos son los químicos que le dan a las frutas y los vegetales su color. But in high enough concentrations, they activate AMPK. Pero en dosis concentradas activan la AMPK. You're looking at a combination nutritional therapy to basically remove
senescent cells. Estamos viendo una combinación de nutrición terapéutica para remover o para quitar las células senescentes. Any one component is good, Cualquiera de ellos es bueno, but when they're all three working together, doing their appropriate actions, they are incredibly powerful. pero los tres componentes trabajando sinérgicamente son increíblemente poderosos. So our overriding viewpoint or overview is cellular senescence can be controlled by the diet. Entonces, para resumir, podemos decir que la senescencia celular puede ser controlada por la dieta, But it requires controlling Ampk activity using what is called systems-based biology. pero requiere controlar la actividad de la MPK utilizando lo que llamamos una biología basada en sistemas. There's no magic bullet in systems-based biology. No hay nada mágico en la biología basada en sistemas. It's about keeping actions within a zone. Se trata de mantener las acciones dentro de la zona. And if you can do that, Si podemos hacer esto, it greatly improves the treatment of any chronic disease state. esto mejora el tratamiento de el estado del tratamiento de cualquier enfermedad crónica. This is why we have a new way of looking at medicine, not one drug for one disease, Es por eso que tenemos una manera nueva de mirar a la medicina, no como una droga para cada enfermedad, but one dietary therapy that can work with drugs for treating many diseases. pero un tipo de terapia a través de la dieta que puede ser utilizada para tratar muchas enfermedades. And so that's basically my overview of what Synomorphic nutrition is. It's a lot of information I've given you, but in the next 7 lectures, we'll go into more detail of how you can basically individualize this type of new approach to your patient to improve their outcomes. Entonces, es mucha información la que presentamos hoy, pero lo que queremos hacer a través de las próximas charlas es cómo podemos abordar a sus pacientes utilizando este sistema. So I'd like to thank you for your attention tonight and be happy to answer any questions you may have. Así que bueno, quiero agradecerles a todos su tiempo y responder las preguntas que tengan. Diego, no sé si querés leer las preguntas o... Pero sí, acá hay un par de preguntitas, yo te las voy a ir leyendo. Bueno, acá Gabriela Toris, ¿qué opina del ayuno intermitente? Que hoy se está hablando mucho como si fuera la solución para muchas patologías. Muy buena la presentación. One of the participants, her name is Gabriela, she would like to know what is your opinion about intermittent fasting. Today, many people are talking about it as if it were the solution for many diseases, and he wants to congratulate you for the presentation. Well, thank you for those kind comments. Actually, an article came out 3 days ago in the New England Journal of Medicine. De hecho, con respecto a este tema, un nuevo artículo salió hace 3 días en el New England Journal of Medicine. A very, very large study on intermittent fasting versus continuous calorie restriction. Es un estudio muy, muy grande que compara el ayuno intermitente con la restricción continua de calorías. And showed unequivocally Y mostró de manera contundente that intermittent fasting had absolutely no benefits above that of simply calorie restriction. Mostró de manera contundente que el ayuno intermitente no tuvo ningún tipo de beneficio en comparación con la restricción calórica continua. Other studies have shown the same outcomes. Otros estudios también mostraron el mismo resultado. But carefully controlled studies have shown a somewhat troubling aspect of intermittent fasting. But certain, sorry?
Certain studies have shown a troubling aspect associated with intermittent fasting. Pero algunos estudios mostraron algo preocupante acerca del ayuno intermitente. Even though the weight loss is the same, there's no difference in weight loss. Aun cuando la pérdida de peso es la misma, When people practice intermittent fasting, they lose muscle mass at a faster rate. las personas que practican el ayuno intermitente pierden mucha más masa muscular más rápido, Which means they're losing fat at a slower rate. lo cual significa que están perdiendo grasa a un ritmo más lento. So this is a troubling aspect. You don't want to lose muscle mass as you age. Entonces, esto es importante porque realmente no queremos perder masa muscular a medida que envejecemos. So everyone's looking for a magic bullet. Entonces, todos están buscando algo mágico. I'm looking for what is called a calorie restriction mimetic. It allows me to eat whatever I want to and lose weight. Yo estoy buscando una restricción calórica que me permita comer cuando quiera y perder peso. It simply doesn't exist. No existe. The reason why intermittent fasting is not as good as continuous calorie restriction, even though the calories consumed are the same. La razón por la cual, you said the reason why? Yes, the reason why that intermittent fasting is not as good as calorie restriction. La razón por la cual el ayuno intermitente no es tan bueno como la restricción calórica continua, aun cuando sabemos que las calorías que se consumen son las mismas. Because the more you restrict the feeding period, the more calories you eat per meal. Cuanto más se restringen los periodos de ingesta, más calorías se están consumiendo. Perdón, no era que eran la misma cantidad de calorías. Al restringir la cantidad de horas se consumen más calorías. Sorry. And the more calories you eat at a meal, the more you inhibit AMPK. Y cuantas más calorías coma en una misma comida, más estaré inhibiendo la AMPK. Again, all roads lead back to AMPK. De nuevo, todas las rutas nos llevan a la AMPK. And calorie restriction is more, and senolytic nutrition is calorie restriction, as we'll talk about in the next lecture. Y vamos a ver que la nutrición senolítica es la restricción calórica. But it's more complex. Pero es más compleja. You need a balance of protein to carbohydrate at every meal to stabilize blood sugar levels. Necesitamos un equilibrio de proteína y carbohidratos en cada comida para estabilizar los niveles de azúcar. You need adequate levels of omega-3 fatty acids. Necesitamos niveles adecuados de ácidos grasos omega 3 to reduce inflammation. Para reducir la inflamación. You need adequate levels of polyphenols. Necesitamos niveles adecuados de polifenoles to activate AMPK. Para activar la AMPK. You need adequate levels of fiber for gut health. Y necesitamos niveles adecuados de fibra para la salud intestinal. So this rage of intermittent fasting, when looked under the scrutiny of very controlled science, simply just isn't there. Entonces, todo esto que se habla sobre el ayuno intermitente, digamos, no tiene importancia cuando se lo pone bajo una observación científica. It doesn't say there are some good aspects to circadian rhythms. It doesn't, sorry? It doesn't say that circadian rhythms, which intermittent fasting is based upon, is wrong. No quiere decir que los ritmos circadianos sean malos. It's just not as important as calorie restriction. Es simplemente no tan importante como la restricción calórica. So here's a real easy way to basically follow calorie restriction and to hopefully incorporate some benefits of intermittent fasting. Entonces aquí hay una manera de seguir la restricción calórica y tener algunos beneficios del ayuno intermitente. Eat your first meal when the sun comes up, as soon as you wake up. Hay que comer la primera comida ni bien sale el sol, ni bien nos levantamos.
and eat your last meal before the sun goes down. y comer la última comida antes de que anochezca. That's it. Y así, ya está. Bien. Otras preguntitas. Dicen qué es la AMPK y si la puede describir. Another question is, what is AMPK, and if you can briefly describe it? AMPK is an acronym for adenosine monophosphate kinase. That's why they call it AMPK. Yeah. Sorry, can you repeat adenosine? Yes, adenosine monophosphate kinase. Monophosphate kinase. Yep, yes, protein kinase. Entonces es la proteína, no sé, Alberto, si me puedes ayudar cuando dice lo que significa la sigla AMPK. What AMPK is an energy sensor. Lo que es la AMPK es un sensor de energía. It's sensing the amount of total calories you're consuming. Va a detectar la cantidad de calorías que estás ingiriendo. It's sensing the total amount of glucose you're consuming. También detecta la cantidad total de glucosa que estamos consumiendo. And the amount of protein you're consuming. Y la cantidad de proteína que estamos consumiendo. And if any one of those three components is too high, y si cualquiera de esos tres componentes es muy alto, it becomes inhibited. Se inhibe. Now, the reason you don't want AMPK always inhibited is because no quiero que la AMPK siempre esté inhibida. Because it cleans up the garbage. Es porque esta limpia la basura. What would happen to your house if you never cleaned up the garbage? ¿Qué pasaría en nuestra casa si nunca sacamos la basura? You never washed the clothes. Y nunca lavásemos la ropa. You never cleaned the dishes. Nunca lavásemos los platos. Your house would be a mess. La casa sería un desastre. That's what happens in every cell in the body. Eso es lo que sucede en cada célula del cuerpo. This is why AMPK is a central control point of basically our living. Es por eso que la AMPK es un punto de control central en nuestra vida. So when those levels of the protein or calories or amino acids drop, AMPK becomes activated. Entonces, cuando esos niveles de proteínas, carbohidratos y aminoácidos caen, se activa la AMPK. It cleans up the garbage. Limpia la basura. It activates the immune system. Activa el sistema inmune. It destroys the zombie cells. Destruye las células zombies. It's a dynamic sensor. Es un sensor dinámico. That's controlled 100% by your diet. Que es controlado 100% por la dieta. And it's complex. Y es complejo. Bien, seguimos con unas preguntitas más. Bueno, César Morilla pregunta cuáles son los alimentos con mayor concentración de polifenoles. Cesar would like to know which are the, let's say, which is the food with the highest concentration of polyphenols. That's really not the right question. The question should be, what food has the highest concentration of polyphenols that will get into the blood? La pregunta más precisa sería cuáles son los alimentos que tienen la mayor concentración de polifenoles y que puedan entrar a la sangre. There are about 8,000 known polyphenols. Se conocen 8,000 tipos de polifenoles. Most of them are totally water insoluble. La mayoría de ellos son no solubles en agua. They will not get into the blood. No entrarán a la sangre. Furthermore, most of them are in the form of long polymers. Y la mayoría de ellos están en la forma de polímeros largos. And they can't get in the blood. Y no pueden entrar a la sangre. But there are certain polyphenols that are water soluble. Pero existen algunos polifenoles que son solubles en agua. And can enter the blood. Y que pueden entrar a la sangre. Those are the best of the best. Esos son los mejores de los mejores. There aren't many, but the ones that are basically incredibly powerful. No hay muchos, pero los que existen son increíblemente poderosos. The most powerful of polyphenols are called delphinidines.
Los polifenoles más poderosos son llamados delfinidinas. Well, in Argentina, there's one source of delphinidines. En It's Argentina called tenemos una it- fuente de delfinidinas it's called red wine. y se llama vino tinto. Well, this is great news. Esto es buena noticia. I can drink my way to immortality. Puedo beber hasta la inmortalidad. The only problem is the delphinidines in red wine are not very enriched. Are not very. Not very enriched. El They're very low concentrations. El problema es que las delfinidinas en el vino tinto están en muy baja concentración. So to get adequate levels of delphinidines by drinking red wine to have physiological activity, entonces, para poder ingerir las delfinidinas a través del vino y que tengan una actividad fisiológica, you need to drink about 50 glasses of red wine per day. debería tomar más o menos 50 vasos de vino por día. You can see some problems with that approach. Y vemos algunos problemas con este enfoque. But it is possible to concentrate up those delphinidines in red wine, so you can take the equivalent of 50 glasses of red wine with one capsule. Pero sería posible aumentar la concentración en esa copa de vino para que representen 50 vasos en uno. And now, after about 3 years of wrangling with the Argentinian authorities, those polyphenols are now available in Argentina. Y después de 3 años de lidiar con las autoridades de Argentina, tenemos a disposición esos polifenoles. So polyphenols do have a role to play, but they're most active if only when they get in the blood in their most complex form. Entonces los polifenoles están activos cuando pueden entrar a la sangre. And did we mention that they come from maqui berry? Or? Yes, the richest source of delphinidines is the maqui berry. Y la fuente más rica de delfinidinas están en el maqui, la fruta del maqui. The maqui berry only grows in the Patagonian regions of South America. Y el maqui crece solamente en la región de la Patagonia de América del Sur. But not on the Argentinian side of the Patagonian regions. Pero no del lado argentino. Only on the Chilean side. Solo del lado chileno. And now it's possible to get those berries and concentrate up the delphinidines. So now you can have the levels you need to activate AMPK. Entonces ahora es posible tomar esa fruta y concentrarla para que ustedes puedan ingerir los niveles adecuados de delfinidinas diariamente. So like a drug of the delphinidines and polyphenols in general, dose matters. Entonces, así como, dose. The dose of the polyphenols does matter. Entonces, como hablábamos acerca de la dieta y la ingesta también del omega, la dosis es importante. But only if it gets in the blood in the first place. Pero solo si entra a la sangre. Diego. Bien, en relación con esa pregunta, Gisela Ferrari pregunta qué dosis de omega 3 estamos hablando y qué relación de omega, EPA y DHA. Very in relation to dosage, another person is asking about the dosage of omega-3 and the relation EPA, DHA. Well, the EPA and DHA, these are long-chain omega-3 fatty acids. Bueno, el EPA y DHA son ácidos grasos de cadena larga. And their benefits are to basically be made into hormones. They're called resolvents. Y sus beneficios es que se transforman en hormonas que se llaman resolvinas. These are the most powerful hormones known in the medical science. Y estas son las hormonas más poderosas que se conoce en la ciencia médica. And what they do is to turn off inflammation. Y lo que hacen es apagar la inflamación.
And so this is why you have to have adequate levels of omega-3 fatty acids in the diet. Y es por eso que tenemos que tener niveles adecuados de omega en la dieta. And your great-grandparents knew this. Y nuestros abuelos lo sabían. Because your grandparents could never leave the house unless they had a tablespoon of cod liver oil. Porque nuestros abuelos, cuando eran niños, no podían salir de la casa sin tomarse una cucharada sopera de aceite de hígado de bacalao. And that cod liver oil, that tablespoon, contains about 2.5 grams of omega-3 fatty acids in the form of EPA and DHA. Y esa cucharada de aceite de hígado de bacalao contiene aproximadamente 2,5 gramos de EPA y DHA. Today, the average American consumes not 2.5 grams of omega-3 fatty acids, but about 100 milligrams. Hoy el estadounidense promedio no consume 2,5 gramos, sino alrededor de 100 miligramos. And that's why Americans have the highest healthcare costs in the world, because we're the most inflamed in the world. Y es por eso que en Estados Unidos tenemos el costo de salud más alto del mundo, es porque tenemos a la población más inflamada del mundo. Bien. So again, and this is why omega-3 fatty acids are known as essential fatty acids. Y es por eso que al omega 3 se le llama ácidos grasos esenciales. The body cannot make them. El cuerpo no los puede generar. They must be part of the diet. Deben ser parte de la dieta. Diego. Bien. Bueno, seguimos en relación más o menos con la temática. ¿Cuál sería la dosis ideal de omega para mantener elevada la AMPK? So they want to know, what is the adequate dosage of omega-3 to maintain an elevated or high AMPK? Will be about at least 3 grams a day. Yo diría al menos 3 gramos al día. Again, this is very similar to what your grandparents had to consume before they left the house. De nuevo, esto es muy similar a lo que nuestros abuelos tenían que consumir antes de dejar la casa. But rather than guessing, you always test. Pero en vez de adivinar, siempre es mejor testear. And this is the hallmark of medicine. Y esto es digamos, el punto más importante en la medicina. And you're very fortunate in Argentina, you have a highly certified laboratory who can do this type of testing to give precision information how much omega-3 fatty acids an individual needs to maintain the right levels in the blood. Y somos muy afortunados en Argentina de tener un laboratorio altamente certificado que nos permite determinar con mucha precisión cuánto omega 3 debemos. It becomes the basis of precision medicine. Se transforma en un objeto de medicina de precisión. Because it's personalized nutrition. Porque es una nutrición personalizada. Bien. Vamos con otra del doctor Alberto. ¿Los adipocitos son células senescentes en sí mismas o solo estimulan su desarrollo? So the fat cells are senescent cells in themselves, or do they generate them? They become senescent cells. Se transforman en células senescentes. And what transforms them is metabolic stress. Lo que las transforma es el estrés metabólico. ¿Cómo está, corazoncito? Bien. That could be inflammatory stress. Puede ser estrés inflamatorio. It could be glycemic stress. Puede ser estrés glicémico. Or it could be basically other stressors. But it's all basically metabolic stress that basically is the trigger for turning a cell into a senescent cell. Es esencialmente el estrés metabólico el que las transforma en una célula senescente. And that's why diet is so important in terms of creating senescent cells,
but also important in removing senescent cells. Por eso el metabolismo es tan importante tanto para generar esas células senescentes, pero también para quitarlas. Bien, vamos con una serie más de preguntas y bueno, después vamos a ir pasando al cierre. Bueno, el doctor Gijón pregunta, ¿cómo conseguir los esquemas de dietas impulsadas por Barry Sears? How can we have access to a series of these balanced diets that you propose, Barry? Well, and in the next courses, our next several lectures, we'll be talking about this. En nuestras próximas charlas vamos a estar hablando en detalle acerca de estas dietas. However, you have an excellent resource already in Argentina. Sin embargo, ya tenemos una fuente muy importante en Argentina, una fuente de información, This is Zone Argentina. que es la zona argentina. And you have some very gifted physicians who operate Zone Argentina. Y tenemos doctores muy informados y muy preparados trabajando en esas dietas. Plus, you also have other sources. I have my general informational website called drsears.com, in which many lectures I've given around the world are on that site. We go in much greater detail about the science. But again, you're very fortunate in Argentina that you have excellent physicians who know the zone inside and out, and also analytical equipment that can fine-tune for the patient what they need to eat to reach and stay in the zone. Entonces, por un lado, también se puede acceder a la página web drsears.com, donde se habla en detalle acerca de la ciencia de este tipo de alimentación. Y, como decía antes, en Argentina contamos con una cantidad de médicos excelentemente preparados en la zona que les pueden dar información, ya que conocen este sistema de adentro hacia afuera. Bien, otra consulta o pregunta, ¿habría relación entre la AMPK y favorecer la fertilidad? They want to know, is there a relationship between AMPK and fertility? Yes. Sí. And that's why the most important time in a person's life that they want to have paying attention to the diet is when they're in the mother's womb. Y es por eso que el momento más importante para prestar atención a AMPK es desde el seno materno. Because a mother's diet is controlling the fetal's epigenetics. Porque la dieta de la madre controla la epigenética del feto. Bien, otra consulta es, ¿en niños las dosis son similares de omega 3? Would you recommend the same dosage for children? It depends on the age. Between ages 0 and 1, I'd recommend maybe 1 gram of omega-3 fatty acids per day. Depende de la edad. Yo diría en un bebé de 0 a 1 año, recomendaría 1 gramo por día. And that level's been shown to dramatically reduce the likelihood of developing type 1 diabetes in children. Y esto ha demostrado reducir enormemente la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 1. And after age 3, probably the 3 grams a day. Y después de los 3 años, probablemente ya los 3 gramos por día. Bien, y con respecto a los polifenoles para los niños. And what about polyphenols in children? Again, you'd probably like to get at least maybe 500 of milligrams per day of polyphenols. Yo diría aproximadamente 500 miligramos de polifenoles por día. And here's a quick hint. Y aquí hay una pista rápida. If a food has no color, it has no polyphenols. Si la comida no tiene color, no tiene polifenoles.
things like white bread, alimentos como el pan blanco, white rice, el arroz blanco, white pasta, la pasta blanca, they have no polyphenols. no tiene polifenoles. So where do you find polyphenols? Entonces, ¿dónde los encontramos? Fruits and vegetables. En los vegetales y las frutas. Bien, bueno, y vamos cerrando con una última pregunta. Con respecto a nutrición en consumo, ¿cuáles son los mejores alimentos o complementos para poder eliminar metales pesados? Me refiero a aluminio, mercurio, etc. They want to know which are the best food, let's say, to eliminate heavy metals like aluminum, mercury. That's a hard one. The best way to eliminate heavy metals, don't put them in your mouth in the first place. Dice, eso es difícil. Dice, la primera recomendación es no los pongamos en la boca. So there are very few things which are very good chelators of minerals. Which are That bind minerals and take them out of the body. Hay ciertos elementos que son muy buenos para tomar esos metales y quitarlos. So again, this is a case where prevention is worth a pound of cure. Dice, y aquí es donde la prevención es muy, muy importante. Barry, did you say that there are some elements that can help remove those minerals or no? Yeah. These are known as chemical chelators. It turns out that EDTA. You said chemical? Yeah, they're called chemical chelators. Chelators. ¿Pueden ser queladores químicos? ¿Pueden ser? Bien, sí, se les llama queladores químicos. Perdón, no había entendido esa parte. So it turns out one of those chemical chelators is known as EDTA. EDTA. Uno de ellos se llama EDTA. And for years, many doctors recommended of giving intravenous infusions of EDTA to remove chemicals. Por muchos años, los médicos recomendaban hacer infusiones intravenosas de este EDTA. And of course, this caused the medical establishment great concern. Y eso, por supuesto, generó una gran preocupación en el ámbito médico. Even though these same chemical chelators have been shown 50, 60 years ago to remove heavy metals from the body. Aún cuando se realizaban hace 50 años ya. So the US government did a $30 million study to basically show how ridiculous this idea of putting EDTA into the blood to basically remove heavy metals and improve health really was. Sí, entonces se realizó un estudio de 30 millones para comprobar lo ilógico que era este procedimiento. Well, the first thing the study showed there was no adverse side effects. Lo primero que demostró este estudio es que no había efectos colaterales. The second thing it showed that it had a dramatic positive effect on type 2 diabetes. El segundo efecto fue que tenía una incidencia positiva en la diabetes tipo 2. As to how and why, that's probably a little more complex. El cómo y por qué es un poco más complejo. But they're now doing much larger studies in type 2 diabetics to demonstrate can they reproduce this over and over again. Pero ahora hay casos de estudios donde se preguntan si esto se puede reproducir una y otra vez. So I don't think it's removing the heavy metals per se, but you are removing a metabolic stressor. Entonces yo no creo que con esto están quitando los metales pesados en sí, sino que están quitando estresores metabólicos. And that will reduce inflammatory load on the body. Y eso reduce la carga inflamatoria del cuerpo. Perfecto. Bueno, Vero, vamos a ir cerrando la jornada de la charla de hoy.
Si quieren, pueden ir activando las camaritas. Vamos a hacer una fotito grupal para que después la puedan ver en las redes sociales de Son Diet. Y bueno, les comentamos que dentro de un mes vamos a tener la próxima charla del doctor Barry Sears, así que estén atentos y atentas a las redes sociales sobre todo, y bueno, le vamos también a estar enviando las invitaciones por WhatsApp y correo electrónico. Así que bueno, contamos hasta 5 y hacemos una fotito, no, hasta 3, hasta 5 es mucho. Le comento esto a Barry. Yes. So that was our last question. Now we're going to have like a group picture here, and he was also explaining that we're going to have our next talk in a month and continue with the development of all these concepts. Excellent. I want to thank all of you for attending tonight, and I tried to give you an overview of what senolytic nutrition is. Bien, entonces quería agradecerles a todos por estar hoy y mi intención hoy fue darles una vista global de lo que es la nutrición senolítica. And in the next talks, I'll be talking in more detail about the actual dietary components and how they can be personalized to the individual to reach the goal of getting them to the zone. Y entonces en las próximas charlas vamos a ir desarrollando cómo podemos utilizar los componentes de esta nutrición senolítica y que se puedan utilizar a medida para cada paciente. And if you're in the zone, you will basically now have readied the body to give it the ability to remove senescent cells. Y una vez que entremos en la zona, le habremos dado la oportunidad a nuestro cuerpo de quitar esas células senescentes. And the benefits to your patients? Y los beneficios para los pacientes, they will live longer and live better. Van a vivir más y mejor. It doesn't say the food's going to replace drugs. No quiere decir que la comida va a reemplazar a los medicamentos. But it'll make drugs work much better at much lower concentrations. Pero va a hacer que los medicamentos funcionen mejor y en menor concentración. Thank you. Bien. Bueno, so, Barry, are you ready for the picture? Yes, I am. Bueno, Estamos listos. nuevamente agradecer a la charla, la disertación del doctor Barry. Creo que es nuestro padre científico. Todo el mundo debe reconocer semejante capacidad de este señor doctor y amigo. So, Barry Alberti saying that you are like our science father, right? And we should all appreciate your presence here. And he's saying that as a colleague and as a friend as well. Thank you for those kind remarks. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, muchas gracias a todos por hacerse presente en esta charla. Vamos a contar hasta 3 y vamos a hacer una fotito. Estamos todos muy lindos, así que vamos. 1, 2 y va. Vamos de nuevo que no salió. 1, 2, 3. Va. Y una más. 1, 2, 3. Thank you. Bueno, muchas gracias y bueno, buenas noches. Nos vemos en la próxima charla. Have a good Thank evening. you, Barry. Thank you all for attending. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Barry Sears. Gracias por todo. Thanks for everything they're saying. Thank you. Gracias. Thank you.